Buenas tardes, mi nombre es Dane Mime. Yo estudio la Ingeniería Industrial de UTESA. Estoy en el curso de dibujo industrial. Hoy es el viernes 6 de noviembre del año 2020. Yo vengo a realizar un dibujo tutorial. Antes de comenzar, yo puedo seleccionar exactamente una vista que se llama la vista superior. Ya, esta vista ya seleccionada. Vamos a comenzar con la parte de LEC. Muy bien, hacemos un clic aquí, a una distancia de 100.40. Muy bien. Rápidamente vamos a hacer un clic en la parte de la empalme. Hacemos un clic aquí. La radio a una distancia de 20 unidades y la selección múltiple. Hacemos un clic aquí y hacemos un clic aquí. Hacemos un clic aquí y hacemos un clic aquí. Muy bien. Un círculo, clic en el centro, todo a una distancia de 5 unidades, enter. También 5. Muy bien. Y después vamos a hacer un clic en la parte isométrica. Y hacemos un clic aquí. Y después Facebook. Clic aquí a una distancia de 10 unidades. Muy bien. Enter. Y después yo puedo seleccionar exactamente todos los opuestos y para eliminarlos. Vamos a hacer un clic también en la otra vista que se llama la vista derecha. Ahora sí, muy bien de esa parte. Vamos a continuar con un relic también. Clic aquí a una distancia de 20,2. No, eso no está bien. Un relic, clic 20,2 y enter. Muy bien. La parte isométrica, hacemos un clic aquí y también desplazar, hacemos un clic aquí y enter. Me voy a buscar el punto medio y hasta este punto y hacemos un clic aquí. Muy bien, de esa parte. Ahora sí, muy bien de esa parte. Muy bien de esa parte. Normalmente, para continuar con este dibujo, vamos a hacer un clic en la parte de instrucción. Instrucción, clic aquí y enter. Y hacemos un clic a esa parte. Ahora sí. Y después vamos a utilizar la subtract o diferencia. La subtract, clic en la parte superior, enter. Y clic en la parte inferior, enter. Yo puedo hacer un clic aquí para eliminar esa parte. Enter. Muy bien de esa parte. Para continuar exactamente con este dibujo, vamos a utilizar una otra vista que se llama la vista frontal. Ahora sí, la vista frontal. Muy bien, la vista frontal. Con un círculo, clic aquí a una distancia de 7,5 unidades, enter una otra vez. Clic aquí a una distancia también de 20 unidades. Muy bien de esa parte. Muy bien de esa parte. Muy bien. Y después yo puedo hacer un clic aquí. Le emplaza normalmente a este punto para continuar este dibujo. Una línea. Clic exactamente en el cuadrante abajo a una distancia de 25 unidades. Muy bien. El cuadrante, hacemos un clic aquí. Donde está el punto, donde este punto, donde está. Clic aquí y a este punto. Muy bien. Y después yo puedo suprimir ese para eliminarlos. La recortar
para finalizar exactamente con este dibujo, y entonces yo puedo suprimir ese. Muy bien. La isométrica. Isométrica, clic aquí y después Facebook, hacemos un clic aquí. La parte derecha a una distancia de 10 unidades. Muy bien, enter. Y reemplaza y hacemos un clic aquí y enter. Clic en el centro. Aquí hasta el punto medio y hacemos un clic. Muy bien de esa parte. Ahora sí, muy bien de esa parte. Muy bien. Muy bien. Ok, vamos a continuar exactamente con la unión. La unión, clic en la parte superior y clic en la parte inferior también y hacemos un clic. Muy bien. Vamos a utilizar un sólido. Aquí, clic aquí, la dio a una distancia de 10 unidades. Enter. Yo puedo hacer un clic aquí y un otro clic aquí. Enter. Muy bien. Para finalizar exactamente con este dibujo, vamos a buscar la parte de la conceptual y hacemos un clic aquí. Y en este caso, estoy realizando exactamente este dibujo. Zoom. ¿La? Y yo puedo suprimir ese. Hacemos un clic aquí, un clic aquí y un clic aquí, un clic aquí para eliminarlos. Muy bien, siempre el señor Danemime, estudiante de UTESA de la Ingeniería Industrial. Muchas gracias, espérame en el próximo video. El señor Mime de dibujo industrial. Muy bien, es así, es así, es así, es así, es así, es. Siempre el señor Danemime, ahora sí. Ya me voy a verificar, todo eso es muy correcto. Muy bien.